Hola, iniciamos el curso con un tour rápido por el espacio de trabajo de Figma, descubriendo el workflow y organización de los elementos. El espacio de trabajo de Figma se organiza en 4 zonas básicas. Tenemos la barra superior. Aquí hallaremos información general del programa, herramientas, información del proyecto, tipos de objetos, usuarios, compartir, previsualización de prototipos y opciones de visualización del espacio de trabajo. La zona central es la zona de trabajo. Aquí construimos nosotros el diseño. Los 2 laterales, si os fijáis en ambos tenemos 2 tipos de menús. Tenemos por un lado el izquierdo con el menú de Layers, que es donde aparecerá el listado de toda la información, todos los elementos que componen el diseño. Cada vez que nosotros creemos un elemento nuevo, nos aparecerá aquí, con un nombre, un simbolito e información de qué es, cómo se está comportando respecto a los demás. Cada objeto en Figma corresponde a una capa, es decir, está en una posición por encima o debajo de los demás elementos. Aquí también podremos ver si estamos trabajando con un grupo de elementos, con una máscara, etc. La otra pestaña que vemos en este lateral izquierdo corresponde a los assets. Aquí aparecerán elementos prediseñados que se llaman componentes, de los que podremos ir sacando instancias, copias, en nuestro documento y que tendrán las propiedades del elemento base. Vamos ahora a ver las pestañas del lateral derecho. Tenemos diseño, que contiene información del objeto que tenemos seleccionado en este momento. Nos aparecen todas las propiedades de alguna manera que son editables, que son modificables. Tenemos posición, tamaño, alineación, tipo de visualización de esta capa, efectos. A medida que avance el curso iremos descubriendo todas estas funciones, ya que cambian según el tipo de objeto con el que estamos trabajando. La otra pestaña que vemos en este lateral derecho es la de Prototype. Aquí encontraremos opciones para crear interactividad entre objetos y frames de nuestro diseño. Aquí es donde definiremos cómo se comportan para crear prototipos animados, interactivos. Consejos básicos a nivel de workflow. En Figma es muy importante la nomenclatura de los objetos. Primero porque nombrar y ordenar correctamente nuestros objetos nos hará más sencillo el trabajo, ya que probablemente nuestros archivos consten de un largo listado de capas. También es muy importante porque la inteligencia artificial de Figma reconoce los nombres de los objetos y esto nos facilita el prototipado. Además, al tratarse de un programa colaborativo, una buena nomenclatura facilita el trabajo a todo el equipo. Primero, analizar y definir bien qué es el proyecto que vamos a hacer. Segundo, hay que estudiar qué formato vamos a trabajar, qué tamaño tiene que tener nuestro diseño y qué archivo final necesitamos generar. Tercero, se hacen pruebas de diseño y cuando tengamos claro el funcionamiento, el sistema, entonces creamos el set de elementos que nos permitirán optimizar el trabajo. Estilos de color, estilos de texto, assets. Y finalmente empezamos la producción de este diseño, crear los frames necesarios y el prototipado. ¿Qué cosas podemos generar nosotros con Figma? Con Figma podemos crear cosas que acabarán en un destino digital. Redes sociales, páginas web, aplicaciones móviles, presentaciones de proyectos. En este curso iremos adentrándonos en las posibilidades de Figma
Y cuando os vayáis sintiendo cómodos con el programa, descubriréis vosotros todas aquellas cosas que antes utilizabais otros softwares para crearlas y que ahora pasaréis a hacerlas con Figma. Si tenéis dudas, respondo en los comentarios. En las próximas clases del curso empezaremos ya a ejecutar y a trabajar con el programa. Os veo en la próxima clase.